Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar con este seminario en el día de hoy. Corresponde a Secretariado Médico. Primero voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Araceli González Benítez. Yo soy profesora en la institución ya hace un tiempo de varios cursos de capacitación en Administración en Salud. En este momento, este seminario tiene que ver, como les decía recién, con secretariado médico. La idea es que explicarles un poquito la importancia que tiene el personal administrativo en salud, algunos conceptos a tener en cuenta no solo como para puesto laboral, sino también como pacientes en muchos casos, eh, y conocer un poquito el ámbito de la salud más administrativamente. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de consulta a través del chat, ¿sí? Yo los voy a estar leyendo y por supuesto respondiendo las dudas, preguntas o consultas que tengan. Como les decía al principio, cuando uno habla de salud, siempre está referido al ámbito de la institución en sí y de los profesionales de la salud, en este caso los médicos y los paramédicos, que son quienes asisten clínicamente, médicamente a la persona. Por supuesto, una función muy, muy importante, pero también hay otras funciones dentro del área de salud, como por ejemplo la función administrativa, donde es imprescindible para la institución en sí, para el profesional de la salud, tener este acompañamiento que ordena un poco, organiza todo lo que es administrativo, que por supuesto no es poco para nada. Hay muchos puestos administrativos en salud a cubrir, donde distintas áreas, ¿sí? Se encargan de distintos trabajos administrativos que hacen a la importancia de que estos prestadores de salud, las instituciones, cuando hablamos de prestadores de salud, hablamos de instituciones de salud, clínicas, sanatorios, centros médicos, ¿sí? Que por supuesto, y también un consultorio médico de un profesional que atiende en su consultorio, requiere estas tareas y este ordenamiento administrativo. Perdón, creo que alguien levantó la mano. No sé si pueden habilitar micrófono. Si pueden habilitar micrófono, yo no los veo a ustedes, ustedes me ven a mí. Si podés habilitar micrófono, no hay problema, te escucho. No sé si acá se puede. Si no, como les decía, pueden utilizar el chat, que ahí sí los puedo leer. ¿Sí? Creo que no tienen habilitado ustedes para utilizar el micrófono por el formato de seminario, ¿sí? Así que podés hacer tu consulta a través del chat o comentar o aportar, por supuesto, lo que tengan ganas. Siéntanse libres. La idea es que también la puedan pasar bien, aparte de llevarse la mayor información posible. Entonces les decía que estos puestos son específicos, son importantes porque hacen a la organización administrativa y a lo que estos profesionales e instituciones necesitan para poder llevar adelante estas prestaciones y por supuesto para poder llevar adelante los contratos y los convenios que firman para poder ser prestadores. Entonces, acá voy a abrir un concepto que es el de prestador,
¿quiénes son los prestadores? Bueno, son estas instituciones, ¿sí? Estos centros médicos, estos profesionales, estos paramédicos que brindan esta prestación, que realizan la prestación. El médico especialista que atiende, ¿sí? El técnico radiólogo, el médico radiólogo, el extraccionista, son paramédicos que también asisten, ¿sí? A los profesionales. Eh, por lo cual, ellos son los prestadores, ¿sí? Y por otro lado tenemos las prestatarias, que las prestatarias son las obras sociales, las prepagas, que le brindan al paciente, a la persona en este caso, una prestación de salud, ¿sí? Una prestación de salud que van a realizar los prestadores, porque estas empresas prestatarias muchas veces no tienen prestadores directos o si los tienen no alcanza para la capacidad de afiliados que tienen que brindar estas prestaciones. Entonces van a contratar a los prestadores para que estos prestadores puedan eh, brindarles estas prestaciones a sus afiliados. Y acá también les voy a comentar que hay una obligación de prestación que tiene que ver con las prestatarias, las obras sociales, las prepagas, tienen la obligación de brindarle a sus afiliados ciertas prestaciones de salud que están comprendidas dentro del PMO. El PMO es el programa médico obligatorio y las horas sociales y prepagas, estas prestatarias, tienen que brindar obligatoriamente a sus afiliados las prestaciones que están comprendidas dentro del PMO y también las prestaciones que están comprendidas dentro de la ley 24.901, que es la ley de discapacidad. Por lo cual, la obligación de prestación es de las prestatarias, ¿sí? Para con los afiliados, y los prestadores son quienes van a realizar estas prestaciones. Entre ellos van a firmar un contrato, un convenio, se van a ajustar las normas operativas, se van a pactar valores y un montón de normas que van a tener que cumplir ambas partes en esos contratos. Son contratos individuales. Pero les voy a contar un poquito a qué hace referencia el PMO, a qué apunta y con qué tiene que ver. El PMO es este programa médico obligatorio que va a tener prestaciones básicas de salud, que va a apuntar al tratamiento, a la prevención, sobre todo de las enfermedades, ¿sí? Por lo cual el PMO va a decir que todos los habitantes de la República Argentina tienen el mismo derecho a acceder a las mismas prestaciones de salud, ¿sí? Y para aquellas personas que no tienen una prepaga, que no tienen una obra social, la salud pública va a cubrir estas prestaciones. Por eso el hospital público va a tener prioridad de atención para aquellos pacientes que no tienen una cobertura médica. Lo que no quiere decir que no puedan atender a pacientes que sí tengan cobertura médica, ¿sí? Pero van a tener que considerar la prioridad de atención para aquellos pacientes que no la tienen. Y va a hablar de qué prestaciones se le van a brindar a estos pacientes. Por ejemplo, va a decir también que se va a brindar cobertura de todas aquellas prestaciones que están aprobadas por Protocolo Médico Nacional. No va a brindar cobertura el PMO para aquellas prestaciones que están en proceso experimental o que conocemos como medicina alternativa, ¿sí? En esos casos no va a tener cobertura el afiliado.
o el paciente. Y va a solicitar, como les decía antes, tratamientos de prevención. Por ejemplo, un tratamiento de prevención es el control de la persona sana, es ese control que todo paciente, que toda persona debería hacer anualmente, en donde va a ser evaluado por un médico clínico, se le van a pedir ciertas prestaciones, ciertas prácticas, ¿sí? Laboratorio, ecografías, y este médico clínico va a evaluar que, por supuesto, el paciente esté bien clínicamente, ¿sí? Y si así no fuera, bueno, le indicará algún tipo de tratamiento o lo derivará a un especialista. Eh, Otro tratamiento de prevención que va a pedir el PMO o que va a tener incluido en sus prestaciones es el control de los cánceres femeninos de mama y cuello uterino. Y este control se va a hacer a través de también la consulta de todas las pacientes anualmente al especialista, en este caso en ginecología, que también solicitará determinadas prácticas especializadas y que a partir de ahí también podrá determinar en qué estado clínico está la paciente para realizar un tratamiento o para controlar que esté todo bien. Vuelvo entonces con esto a mencionarle programas de prevención, ¿sí? La idea es poder evitar con estos programas de prevención que el paciente tenga una enfermedad o poder evitar que esa enfermedad avance, ¿sí? Y comenzar con un tratamiento a tiempo, siempre en pos de la mejor calidad de vida del paciente. Por supuesto que hay muchos más programas de prevención, ¿sí? Tenemos el plan materno-infantil, que tiene que ver también con el control y el desarrollo del embarazo y, por supuesto, luego del nacimiento del bebé, también todos los controles que correspondan al bebé hasta los 3 años de vida. Pero también estamos hablando de prestaciones básicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen que ver estas prestaciones con diagnósticos, con patologías, con controles médicos exclusivamente indicados por profesionales, ¿sí? Esto quiere decir que si un paciente quisiera realizarse algún tipo de cirugía por elección propia, porque sí, por ejemplo, si no está indicado clínicamente, por justificado en su diagnóstico por un profesional, por supuesto el PMO no lo va a cubrir, ¿sí? Y después va a hablar de coberturas de tratamiento, por ejemplo, para los pacientes oncológicos, el PMO va a decir que le va a cubrir el tratamiento tanto en internación como ambulatorio y como en medicamentos al 100%, para pacientes con HIV también, para pacientes diabéticos. Em, Más tratamientos. Les estoy dando algunos ejemplos. En internación, el PMO va a decir que también va a tener el paciente una cobertura del 100% en todo lo que es el servicio de hospedaje de esa internación, las prácticas especializadas que requiera, que tengan que ver con el motivo de la internación, con el diagnóstico y con el tratamiento, y por supuesto la medicación. Esto quiere decir que si el paciente está internado, por ejemplo, para una cirugía de apendicectomía, le va a cubrir esa internación todo lo que tenga que ver con esa cirugía, ¿sí? No le va a cubrir, por ejemplo, una resonancia de rodilla, ¿sí? Porque no corresponde a esa patología. Por eso hablamos de tratamientos básicos, puntuales, ¿sí? Que siempre estén indicados
y justificados clínicamente. Esto quiere decir que si un paciente de repente quisiera hacerse una cirugía estética, el PMO no le va a brindar cobertura por elección del paciente a esa cirugía estética. Pero sí le podría llegar a brindar cobertura si hay que hacer una cirugía estética reparadora, porque el paciente está en un tratamiento médico, hay que hacer una cirugía y entonces a esa cirugía hay que hacer una cirugía reparadora, ¿sí? Esto es el PMO a grandes rasgos. Esto hablamos en obligación de cobertura de las prestatarias. Después va a decir que, por ejemplo, para medicamentos también los afiliados van a tener un beneficio en un porcentaje en la compra de esos medicamentos. Algunos tratamientos van a tener una cobertura del 100% de esos medicamentos porque tienen que ver con el tratamiento en esa enfermedad, en esa patología, ¿sí? Y kinesiología y rehabilitación, por ejemplo, el PMO va a decir que el afiliado tiene una cobertura de 25 sesiones anuales, ¿sí? Y, por supuesto, muchas otras coberturas que tienen que ver, vuelvo a decir, siempre, siempre con un tratamiento que esté clínicamente indicado y justificado, con un diagnóstico, ¿sí? A controlar y a seguir para ese paciente. Por eso, los programas de prevención van a tener una cobertura del 100%, por eso algunos tratamientos, que son tratamientos prolongados en el tiempo, también van a tener una cobertura del 100% y otras prestaciones tendrán una menor cobertura de tratamiento. Pero, vuelvo a repetir, esta obligación de cobertura en estas prestaciones son obligatorias. Las obras sociales y las prepagas tienen obligación de brindar estas coberturas, al igual que las prestaciones de discapacidad que están comprendidas en la Ley 24.901, que va a decir qué prestaciones también estas prestatarias están obligados a brindar a los pacientes que tengan con tratamientos de discapacidad. El prestador, quien realiza esa prestación, no tiene obligación de cobertura del PMO, sino de lo que fue contratado por esa prestataria para que le pueda brindar esa prestación a sus afiliados, ¿sí? Entonces, tenemos acá el concepto de prestatarias, el prestador, ¿sí? Y a partir de ahí, por eso muchas veces una prestataria, una obra social o una prepaga les va a decir esta prestación no tiene cobertura o esta prestación tiene una cobertura del 80% o del 75%, ¿sí? O del 100%. Pero existe el PMO y cuando hablamos de obligación de cobertura, estamos hablando de estas prestaciones, ¿sí? En donde sí o sí estas prestatarias tienen que brindar estas prestaciones. Y acá también, entonces, en el prestador, en esta clínica, en este sanatorio, donde se brindan estas prestaciones, es donde aparece un poco esta función de secretariado, ¿no? El secretario, la secretaria, que no siempre la función específica es asistir solamente al profesional que atiende en consultorio con otorgar turnos, eh, acompañar administrativamente al profesional, brindándole las cosas necesarias.
ayudándolo a hacer a veces alguna prescripción de alguna orden, completando una planilla de turnos, asesorando al afiliado. Aparece acá esta función que es muy específica, que a veces también, como les decía, se cubren en distintos sectores o áreas donde se desarrollan estas prestaciones, ¿sí? Por eso, algo que es muy importante tiene que ver con entender el público, ¿sí? Con el que se está trabajando. La atención del público en salud es muy específica. Uno tiene que entender y comprender y empatizar que se va a trabajar con un público especial, con un público que muchas veces no la está pasando bien porque está transitando una enfermedad, porque tiene miedos, porque no conoce el sistema de salud, porque aparece esto de si tiene cobertura o no, si tiene que abonar la prestación o no, si se la puede realizar, ¿sí? Los riesgos muchas veces de determinadas prácticas y siempre, por supuesto, los miedos, ¿no? El miedo al diagnóstico, el miedo al tratamiento. Y a veces también, obviamente, no la está pasando bien porque tiene dolores, ¿sí? Porque no se siente bien, porque no puede desarrollar sus actividades habituales. Entonces, a esto me refiero cuando hablamos de empatizar con el paciente y entender que este público no es el público habitual que uno atiende en un comercio o en otros lugares, ¿no? Acá a veces sí, la persona va por un control clínico, va por una práctica puntual, pero a veces son otros los tratamientos y entonces uno tiene que entender y un poco acompañar muchas veces. Pero esto no quiere decir que también uno tiene que tener en cuenta todo lo que hace referencia a la parte administrativa, porque también empatizar tiene que ver con el conocimiento del puesto y las actividades del puesto, ¿no? Quiere decir que si hay que dar un turno para determinada prestación, uno también tiene que saber si esa prestación requiere una preparación especial, específica, poder explicarla y transmitirla y, por supuesto, no dejar de lado lo que es el control administrativo, ¿sí? Porque obviamente, como también les decía al principio, este apoyo administrativo, esta necesidad de trabajo en conjunto, tiene que ver con esto, ¿no? Donde el profesional sabe que, por supuesto, está asistido por un personal administrativo que está preparado para esa función. Esto quiere decir, bueno, hay que conocer determinadas normas operativas, administrativas que conllevan a realizar, a dar indicaciones para un tratamiento, a armar un cronograma de turnos para ese profesional y, por supuesto, a organizar todo lo que es el trabajo administrativo de órdenes, informes, ¿sí? Y todo lo que hace referencia a esto, que por supuesto es muy importante. Entonces, siguiendo con estos conceptos, con estas definiciones, ¿sí? La prestación médica la realiza el prestador, ¿sí? Y
lleva a cabo el profesional de la salud a través de una atención en consultorio, a través de una realización de una práctica médica que conlleva todo esto a que ese profesional pueda diagnosticar e indicar un tratamiento al paciente. Pero acá aparece también lo que les mencionaba recién, la documentación administrativa. El paciente, cuando viene a solicitar un turno o cuando viene a realizarse esa práctica, tiene que presentar una documentación administrativa, como por ejemplo una orden o pedido médico de esa práctica, donde el profesional que indica esa práctica tiene que completar una orden donde deberán estar los datos del paciente, nombre y apellido, el nombre de la cobertura médica que tenga, el número de afiliado, el nombre de la práctica que se está solicitando, la fecha en que se indica esa prestación, la firma y el sello del profesional, un sello que esté claro con los datos personales, con la especialidad, con el número de matrícula que tiene ese profesional. Y con esa orden entonces se le podrá dar un turno o el paciente se podrá realizar esa práctica si no requiere un turno previo o una preparación previa. Ahora bien, vuelvo a repetir, quien recepciona o admisiona, y acá es donde el secretario médico o secretaria puede estar en las distintas áreas de salud dentro de una institución. O sea, puede estar recepcionando o admisionando una guardia, eh, un laboratorio, un centro de diagnóstico por imágenes, un consultorio externo, una internación. Por lo cual abarca a todos los puestos administrativos, ¿sí? Y en cada uno de estos puestos habrá determinadas normas administrativas que uno tiene que conocer y aprender dentro de esa institución, que por supuesto van a ir cambiando, van a ir modificándose y variando en distintas instituciones, ¿sí? No quiere decir que todas las clínicas, que todos los sanatorios tengan las mismas normas operativas. Sí, las van a tener, pero no siempre son las mismas, ¿sí? Entonces, tenemos la orden médica, a esa orden médica habrá que, tendrá que saber la persona que recepciona a ese paciente o lo admisiona si requiere una autorización previa o no, si esa fecha de indicación médica es válida por cuánto tiempo, por 30 días, 60 o 90 días, porque si está vencida, la orden no tiene validez. Si no tiene la fecha, la orden no tiene validez. Si no tiene el número de afiliado del paciente, tampoco. Entonces, vuelvo a la importancia de este puesto administrativo donde uno tiene que saber y estar capacitado con todas las normas operativas que se tienen que controlar y llevar a cabo, ¿sí? Y asistir de esta manera administrativamente al profesional, que obviamente el profesional, si hablamos del médico que está atendiendo en un consultorio con una especialidad, no puede estar controlando la parte administrativa y atendiendo al paciente, ¿sí? Si hablamos de el área de diagnóstico por imágenes, están también haciendo prácticas y no pueden estar controlando la parte administrativa. Con esto es importante que se entienda la importancia de la función, ¿no? Y la importancia de conocer estos conceptos y por supuesto muchos más. Yo les estoy acá, obviamente que en el seminario, dando una idea o intentando darles a ustedes una idea de todo lo que este personal, esta función específica cumple
en un centro de salud, ¿no? Donde por ahí uno se va a atender y cree que solamente es entregar una orden, firmar la orden y que solo eso hace la persona que recepciona o admisiona. Bueno, es muchísimo más, ¿no? Porque esa orden o para que esa persona recepcione o admisione esa orden, previamente tiene que saber todos los requisitos y las normas operativas administrativas que hay que llevar a cabo para que el paciente pueda estar bien atendido, pueda realizarse esa práctica y para que, por supuesto, la documentación administrativa esté en orden para poder facturar estas prestaciones, porque la documentación eh, que es respaldatoria y es respaldatoria y avala, respalda y avala que el paciente se realizó esa práctica, que requería la realización de esa práctica y que ese profesional realizó. Esta documentación que tiene que cumplir con toda la normativa es la que se va a entregar luego a la prestataria para que la prestataria pueda, para que el prestador pueda facturar esas prestaciones y la prestataria pueda abonar por esas prestaciones. Por lo cual es una documentación muy importante y, como les decía, avala el pedido médico. Un paciente no puede ir y decir, me quiero hacer una radiografía de rodilla porque me caí y me golpeé la rodilla, ¿sí? Y entonces se le hace la radiografía. Tiene que ir a un profesional que lo evalúe, que le indique la práctica que el profesional crea correspondiente y que le haga esa orden, esa prescripción médica, esa indicación para que pueda realizarse esa radiografía. Bueno, todo esto tiene todo un circuito administrativo que, por supuesto, hay que conocer para poder hacerlo correctamente, de forma ordenada y, por supuesto, de forma organizada. Y volviendo a esto de los cronogramas de turnos, de poder llevar las agendas, de dar indicaciones, uno tiene que saber y tiene que tener el conocimiento del sector o del área en el que se está desenvolviendo para poder dar estas indicaciones, ¿no? O para poder informar muchas veces al paciente. A veces el paciente sale del consultorio médico y le dice el secretario a la secretaria, le pregunta si la receta que el médico le acaba de extender está en condiciones para no ir y volver a la farmacia. Y bueno, ese recepcionista o esa secretaria tiene que saber cuáles son los requisitos administrativos, los datos que tiene que tener esa receta, porque si no, en la farmacia no se la van a recibir, ¿no? Entonces, esas también son normas operativas y administrativas. Y eso también habla de la atención al paciente. Yo siempre comento y digo en mis cursos, la buena atención hacia el paciente no es que la secretaria esté hablando media hora con el paciente, ¿no? Y escuchándolo y todo eso. La buena atención al paciente es que el paciente pueda recibir la atención, que pueda ser bien asistido, que pueda ser informado, que pueda ser guiado, que no tenga que ir y volver, ¿no? Porque puede pasar una vez, pero no es la idea que el paciente este, vaya a hacerse la práctica y le digan no se la puede hacer porque no está la firma del profesional. Vuelva con la firma y resulta que se dan cuenta ahí que no le puso el diagnóstico. Y entonces y va y viene, va y viene, ¿sí? El paciente no tiene la culpa, está en el medio de todos estos temas administrativos, no tiene por qué saberlo, seguramente muchos de ustedes no lo sabían, entonces, pero es el que está yendo y viniendo en el medio, ¿sí? Entonces, uno tiene que tomar esa orden y saber
qué tiene que tener, qué datos correctos tiene que tener esa orden para decirle al paciente, sí, puede ir a la farmacia a buscar el medicamento, ¿sí? O tiene que realizarse esta práctica en tal sector, en tal lugar, y que la orden esté correcta, ¿no? No decirle, no sé, o mirar rápidamente la orden y decirle sí, sí, vaya, y después el paciente va y viene. Parecen datos menores, pero son datos muy importantes, porque pónganse ustedes en el lugar del paciente, ¿no? O a veces se le da la indicación de una preparación y resulta que cuando el paciente llega, tiene el turno pedido, realizó la preparación, resulta que miran la orden y dicen, no, pero no se lo puedo hacer porque resulta que la orden está vencida. Eh, bueno, esto es algo que el paciente no lo sabe, no puede saberlo, ¿no? Lo mismo que cuando se le da un turno telefónico eh, y le preguntan al paciente, ¿la orden tiene fecha? Y el paciente dice que sí, tiene fecha. Yo siempre les digo, bueno, no pregunten si tiene fecha, pídanle que les lea la fecha, porque el paciente les puede decir que sí, resulta que la fecha es del año pasado, y por supuesto no va a tener validez ese pedido médico, ¿no? Pero tampoco el paciente tiene por qué saberlo. Entonces, quien sabe que esto es muy importante es la persona que está dando ese turno, que está en ese lugar, ¿sí? Entonces, tendrá que preguntarle, por favor, léame la fecha que dice la orden. Eh, ¿Firmó y selló el médico? Y sí. Bueno, a ver, ¿qué dice el sello? Digo, si ustedes no pueden ver la orden, y es muy importante cuando uno da turnos telefónicos, poder preguntar y poder estar seguro de que la orden tiene todas las indicaciones que debe de seguir. ¿Por qué? Vuelvo, puede pasar lo mismo y es una preparación y un tiempo que el paciente pierde, ¿no? Y por supuesto que conlleva a toda una complicación. Entonces, vuelvo al principio. No es solamente decirle al paciente, bueno, firme acá y tome asiento que ahora lo llama, ¿sí? Para que el paciente firme ahí y tome asiento y lo pueda llamar, previamente y en el momento hay una serie de controles administrativos que uno tiene que conocer. Ahí está brindando una buena atención al paciente y está brindando una buena asistencia a ese profesional que, por supuesto, no está en el tema administrativo, porque obviamente no es la parte que les corresponde, ¿sí? Por eso es un trabajo en conjunto y es necesario y es fundamental entonces que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Y cuando yo les hablaba recién de las distintas áreas en salud, en donde uno puede recepcionar y admisionar, donde están todas las personas administrativas, tiene que ver con, por ejemplo, el sector de internación, donde tenemos una internación que puede ser clínica, la internación clínica es esa internación que también se le llama internación en piso o internación en sala, en donde el paciente requiere de la necesidad, ¿sí? Hago un paréntesis acá y les cuento a los que se van sumando, ustedes no pueden habilitar micrófono y consultar, pero sí pueden hacer la consulta a través del chat, ¿sí? Porque veo que hay algunas manitos levantadas. Por favor, escriban la consulta en el chat, ¿sí? Y yo les respondo. Entonces les decía que el área o el sector de internaciones tiene esta parte de internación clínica donde el paciente tiene la indicación de la internación, requiere una internación
Eh, pero no requiere una asistencia permanente del médico o de los enfermeros. Está controlado, está asistido, pero no están ahí permanentemente en la habitación con el paciente. El médico que asiste a a los pacientes en la internación clínica, está muchas veces en el office de enfermería, está en la institución, se lo llama, va haciendo recorridos en el día, va viendo cómo evoluciona el paciente. Lo mismo con estos enfermeros que los asisten también. Tenemos una internación que sí es más especializada, que tiene que ver con la internación de UTI, unidad de terapia intensiva, donde acá los pacientes sí tienen un diagnóstico más reservado, más delicado, donde requieren un control de esa internación de un profesional que los asiste permanentemente, ¿sí? Y que los está controlando. Ahí voy a ver el chat, perdón, ¿eh? Ah, ok, ok, bueno, gracias. Pensé que el chat estaba habilitado. Bien, no hay problema. A ver, espérenme un segundito que voy a ver si... eh, eh, bueno, los veo por acá entonces, no hay problema. Eh, no sabía que no tenían habilitado el chat. Bueno, dice, gracias. Gracias entonces. Ahí voy entonces a contestar. Bueno, la pregunta que surge acá es con respecto a fotocopiar el sello de un médico. Bueno, en realidad, por supuesto que esto no es legal, ¿sí? El sello del médico lo puede tener solamente el médico, ¿sí? Eh, y si el médico llegara a perder ese sello, tiene que hacer una denuncia rápidamente, justamente porque alguien puede tomar el sello y hacer hacer alguna orden o alguna indicación que no corresponde. A ver ahora si yo puedo habilitar, perdón, desde acá el chat para que lo puedan hacer desde ahí. Me parece que no. Bueno, entonces les decía, por supuesto que no. Em, Tienen el sello es personal, como les decía, donde tiene la información, tiene el número de matrícula que lo habilita el profesional como tal, por lo cual no pueden acceder, o puede estar el sello para que cualquier persona pueda utilizarlo. Es personal, eso no corresponde, no se puede fotocopiar, no se fotocopia y no es válido que reciban una orden, ¿sí? Con un sello fotocopiado. No se los van a recibir administrativamente, desde ya no es válido. El sello siempre tiene que estar en original. ¿Sí? Bueno, ok, está deshabilitado el chat, está bien. No, gracias por avisar. Pueden hacer entonces las preguntas por este medio. Yo estoy acostumbrada al Zoom de las clases.
que obviamente pueden participar, yo también los veo, tienen el chat habilitado, pero vuelvo a decirles, como esta sección tiene formato de seminario, no se puede evidentemente habilitar. Sí, el video queda en la página, sí, queda en la página de Capacitarte, por supuesto. Después pueden volver a verlo. Bueno, entonces, ahí por lo menos puse, creo que habilité a todas las preguntas. Em, bueno, yo sería una excelente secretaria, necesitaría saber si a mi edad me tomarían. Bueno, este ya es un tema de el área laboral. Yo te digo que en salud no hay tanta, lamentablemente, discriminación de edad y cuenta mucho que la persona tenga estas ganas y esta empatía para con el público y, por supuesto, que tengas ganas, ¿no? Mirá qué lindo. Bueno, te felicito, te felicito. Este, pero ya me parece que estás con el tiempo de descansar y de relajarte y disfrutar y no correr con horarios, ¿no? Laborales. Seguramente ya habrás corrido bastante. Bueno, buenísimo. Mirta, gracias por estar acá, gracias por participar. Buenísimo. Bueno, sigo entonces contándoles un poquito estos lugares, estas áreas o sectores laborales. Les decía que la internación en UTI es una internación donde el médico especialista, es un médico terapista, tiene la especialidad, al igual que los enfermeros, y ellos sí están permanentemente en la sala controlando y monitoreando a los pacientes. ¿Por qué? Hablamos de pacientes, como les decía, con cuidados especiales, específicos, delicados, ¿sí? Donde sí requieren una atención permanente. Y después tenemos el sector o el área de diagnóstico por imágenes, ¿no? Estas prácticas de diagnóstico por imagen ofrecen una imagen interior del organismo, ya sea en su totalidad o solamente en una parte, ¿sí? Del cuerpo. Esto se permite o se puede ver a través de una variedad de aparatos y de técnicas específicas para poder ayudar a que el profesional llegue a un diagnóstico con ese paciente y eh, que pueda realizar o indicar algún tipo de tratamiento cuando obviamente esto corresponda. Tenemos también el quirófano, que es un área especial donde se realizan procedimientos que a veces son quirúrgicos y a veces no, pero que requieren del área específica, ¿sí? Por la aparatología, por el tipo de práctica que se va a llevar a cabo. No siempre hay un corte o una incisión y un derramamiento de sangre en estas prácticas. A veces son procedimientos que requieren, por el tipo de procedimiento, una determinada sedación al paciente, requiere entonces de la presencia de un profesional anestesista, ¿sí? Que también acompaña en ese equipo quirúrgico para la realización de la práctica. Y tenemos la guardia.
La guardia tiene este sistema de triage. El sistema de triage indica la prioridad de atención del paciente. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está atendiendo, recepcionando, admisionando al paciente, podrá hacerle una serie de preguntas con respecto al motivo de la atención que está solicitando, que está requiriendo el paciente. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se le pueda dar un orden en el tipo de atención que el paciente requiere. Tengamos en cuenta siempre que la atención en guardia no es un consultorio externo. Se supone que el paciente va por algo que le está sucediendo en el momento, no porque se cayó hace 20 días, se golpeó la muñeca y el dolor sigue. ¿Sí? Eso no es una urgencia o no es lo que determinamos o se determina como una urgencia. La urgencia es cuando le pasó algo ahí en el transcurso del día, de las horas, ¿sí? Y, por supuesto, tiene que recibir una atención inmediata. Pero esta prioridad que indica el triage tiene que ver con, como los colores del semáforo le dan un orden a esa atención. Y el color verde es cuando la atención es sin riesgo de vida, ¿sí? Por lo cual el paciente puede esperar a esa atención, ¿sí? A diferencia de el color rojo, que es una urgencia, una emergencia donde hay riesgo de vida y donde el paciente tiene que ser asistido ahí en el momento en que llega. Y el color amarillo indica una atención moderada. La atención moderada no es una urgencia, ¿sí? No hay riesgo de vida, pero por el tipo de, de síntoma, ¿sí? Que presenta el paciente, debería ser atendido en el periodo de una hora. Dentro de una hora tendría que estar siendo atendido el paciente. Este triage, vuelvo a decirles, le da a los médicos que están atendiendo un orden. Fíjense ustedes la importancia entonces del personal administrativo que asisten a estos médicos en indicarles, bueno, este paciente tiene este color, por lo cual puede esperar un poquito, o hay un paciente que acaba de llegar en urgencia y que ya hay que recibirlo en esa atención. ¿Sí? Y también tiene un área que se llama showroom, que es un área donde hay un mini quirófano para algún tipo de curación que no sea de alta complejidad o más complicada que requiera el quirófano, y otras especialidades como el área de cardiología, traumatología. Las guardias, por lo general, están compuestas por 3 especialidades puntuales: una guardia clínica que abarca más diagnósticos generales, una guardia ginecológica y una guardia pediátrica. Lo que no quiere decir que haya lo que llamamos guardias pasivas. La guardia pasiva es un especialista, ¿sí? Por ejemplo, un traumatólogo, por ejemplo, un cirujano, por ejemplo, un gastroenterólogo, que está en guardia pasiva en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que está de guardia, pero no está en la institución, no es activo, es solamente por si se requiere la presencia de esa especialidad, si algún paciente, por ejemplo, llegara con una fractura, entonces lo va a recibir el médico de guardia clínica, podrá ir indicando, por ejemplo, radiografías y en ese tiempo entonces se lo llama al especialista, el traumatólogo de guardia pasiva, para que venga a asistir al paciente. Esto también no es un periodo largo. Los profesionales que están de guardia pasiva saben que tienen que estar por la zona, o sea, no tienen que estar ahí, pero tampoco tienen que estar muy alejados, ¿sí? Y saben que
en cualquier momento pueden ser llamados y tienen que asistir a esa asistencia. Entonces, estas son las prestaciones que se realizan en guardia, son las prestaciones que este personal administrativo tiene que desarrollar también y llevar adelante y acompañar, en este caso, a la atención de estos pacientes. Bueno, también tenemos el laboratorio, ¿sí? El laboratorio o análisis clínicos, donde ahí se realizan prácticas que tienen que ver con el estudio, el análisis de la sangre, ¿sí? Análisis de orina y otras prácticas que tienen que ver específicamente con este sector también. Por lo cual, voy controlando si tienen alguna consulta, obviamente. Por lo cual, acá se dan, es un sector donde se dan muchas indicaciones, porque hay distintos tipos de preparaciones, distintos tipos de ayuno, distintos tipos de análisis de orina donde hay que dar indicaciones específicas para esa preparación, por lo cual es muy importante conocer entonces el tipo de preparación, poder explicarle al paciente la preparación y por supuesto siempre brindarle una información complementaria donde el paciente pueda recordar lo que se le explicó en en ese momento, ¿no? Porque si nosotros le explicamos, por ejemplo, al paciente que tiene que realizar determinada preparación, pero no se lo agregamos en una explicación impresa donde el paciente pueda recordarlo después, y lo más probable es que pueda llegar a olvidarse de esa preparación y obviamente se le complique, ¿sí? Por eso es muy importante que, aparte de explicarle y de responder dudas que el paciente tenga con respecto a esa preparación, bueno, se le agregue a la orden con la que se va a presentar a realizar la práctica, eh, obviamente que el paciente sepa, tenga para poder controlar, ¿sí? En ese caso, y estar asesorado y recordar cuál es la preparación. Tenemos también otro sector que tiene que ver, que recibe el nombre de hospital de día, y este hospital de día son internaciones, son internaciones breves durante el día, pero requieren algunas horas porque se hacen tratamientos donde el paciente tiene que estar varias horas, por ejemplo, diálisis, por ejemplo, quimioterapia, donde el paciente va a estar varias horas recibiendo ese tratamiento, realizando esa atención, controlado, asistido, y donde también ahí el personal administrativo, ¿sí? Tiene que conocer el tipo de preparación, la documentación administrativa que se va a solicitar, tiene que asistir muchas veces también al profesional con respecto a tener preparada y solicitada, por ejemplo, la medicación que va a requerir, asistir cuando sea necesario a los técnicos. Asistir en el sentido de poder solicitar, conseguirle, tener preparado en el momento en que el profesional comienza a atender las
instrumentos que necesite, medicación, ¿sí? Por lo cual, volviendo a la función específica, es muy importante conocer las especialidades médicas, conocer las prácticas que se realizan en la institución y tener conocimiento de todos estos tipos de preparación, porque obviamente ustedes son las personas que están en admisión o recepción son el contacto o el primer contacto personal que tiene la gente, ¿no? Donde pueden preguntar, donde pueden consultar, donde muchas veces también se quejan y se enojan, ¿no? A veces, vuelvo a decir, el paciente no sabe, no conoce. Cuando llega a una institución y le dicen, no, esta prestación acá no se la puede realizar porque no tiene cobertura por la obra social o por la prepaga que tiene, y entonces el paciente se enoja con la persona que lo está atendiendo, que obviamente la persona no tiene nada que ver porque eso depende del convenio, del contrato que tenga esa prestataria que tiene el paciente con ese prestador. Entonces, muchas veces el paciente estuvo internado ahí y sí le cubrió una internación, pero después tiene que hacerse un laboratorio y de repente no tiene cobertura porque esa prestataria contrató a otros prestadores para laboratorio. Bueno, por eso el paciente, las prestatarias les deben entregar, les deben indicar a sus afiliados, les tienen que brindar una cartilla médica, ¿sí? Donde el paciente, de acuerdo a la prestación que tenga que realizarse, pueda ver qué prestadores tiene, a qué lugares puede ir a realizarse esa prestación. No a la que cree que puede ir o no a la que donde estuvo internado o donde se hizo otra práctica, ¿no? Esto también es importante como pacientes, ¿no? Que sepan que siempre tienen el derecho a acceder a la cartilla médica, que muchas veces es impresa en forma física, o que muchas veces pueden acceder digitalmente, ¿sí? A los prestadores que tienen para poder ir directamente al lugar correcto donde saben que van a recibir esa prestación, ¿no? Esto también es muy importante. Vuelvo a decirles, un poco como afiliados, porque quizás muchos de ustedes que hoy están acá en este seminario quieran conocer un poco de esta parte administrativa eh, que tiene que ver más con la parte de ser pacientes, ¿no? De ser quienes van a recibir, quienes se van a atender, quienes van a recibir esa prestación. Quizás muchos de ustedes sí tengan ganas de saber un poco esto, cómo es puntualmente, qué otras posiciones, qué otras funciones administrativas también pueden acceder, porque ustedes pueden comenzar en una empresa de salud eh, como recepción, en recepción o admisión, pero después también, a medida de que van adquiriendo experiencia, conocimiento, van creciendo y pueden ir a su vez también capacitándose para otros puestos y accediendo a otros puestos laborales. Em, por eso, en el ámbito de salud hay varias posiciones administrativas a las que uno puede acceder y que puede ir modificando, ¿sí? Y que también está bueno, ¿no? Porque si les gusta trabajar en este área, bueno, tienen la posibilidad también a veces de ir cambiando y de ir modificando. O pueden estar un tiempo en la recepción y admisión de diagnóstico por imágenes y después pueden pasar a lo que es laboratorio y después pueden pasar a lo que es consultorio externo o internaciones, ¿no? Por eso es amplio y no solo es capacitarse para
un consultorio médico donde el especialista realiza la consulta al paciente y nada más, sino también, ¿sí? Sino también para que puedan acceder a otros sectores, a otros lugares y tengan más posibilidades de postulaciones laborales, ¿no? No solamente secretaria o secretaria de un consultorio, sino puestos administrativos en recepción y admisión de pacientes. Les abre, les da como otras posibilidades, ¿no? Eso también está bueno y es importante e interesante. Entonces, son varias cosas a tener en cuenta para este puesto laboral, ¿sí? Es importante también, como les decía, no solamente aquellos que están, para ver un poco de qué se trata el puesto laboral o la función, sino también para aquellos que están como pacientes, ¿no? Por eso les contaba un poco de qué se trata el PMO, que es un derecho que tienen los afiliados a una obra social o a una prepaga, ¿sí? Que son empresas que brindan prestaciones de salud. Bueno, también, ¿qué diferencia hay entre una obra social y una prepaga? Porque la obra social, ustedes podrán decir, bueno, son ambas empresas que brindan estas prestaciones de salud, ¿sí? Bien, pero ¿cuál es la diferencia? Que la obra social le es asignada a la persona que tiene un trabajo en blanco, ¿sí? Por el empleador, por lo cual siempre la obra social que tenga esa persona a través de su trabajo tiene que ver con el rubro, con la especialidad en la que esté trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si trabajamos en salud, lo más probable es que tengamos la obra social de sanidad, ¿sí? Empleados de la salud. Si trabajamos en comercio, bueno, la obra social de empleados de comercio. Y la prepaga es también una empresa que brinda estas prestaciones de salud, pero eh, la persona la puede adquirir en forma particular, o sea, puede elegir un plan de una prepaga libremente porque acá lo va a abonar particularmente. Acá va a pagar una cuota mensual por ese plan que elija en esa prepaga, va a firmar un contrato con esa prepaga en donde la persona, el paciente, el afiliado, se va a comprometer a abonar mensualmente esa cuota y esta empresa prepaga que brinda estas prestaciones de salud se va a comprometer a cumplir con esas prestaciones. Entonces es libre, se puede elegir la prepaga que quiera y dentro de esa prepaga también un plan que quiera, ¿sí? ¿Por qué hay distintos planes? Porque aparte de este PMO, hay algunas prepagas que agregan prestaciones que son complementarias o suplementarias al PMO. O sea, las prestaciones del PMO las va a brindar siempre porque son obligación de cobertura, pero también esa prepaga podrá agregar algunas prestaciones más que no son obligación de cobertura, pero que las quiere agregar, ¿sí? Eso está bueno porque complementan a estas prestaciones obligatorias. Bueno, entonces, esto un poco tiene que ver, como les decía, con las prestaciones y los derechos que tienen como paciente, ¿sí? Eh, Ahora volviendo a este puesto laboral, es muy importante, vuelvo a repetir, y yo siempre hago mucho hincapié esto en los cursos de secretariado médico, entender, empatizar y también entender qué es empatizar con el paciente, ¿no? Como yo les decía hoy, no es
estar hablando permanentemente o escuchar lo que el paciente tenga ganas de contar, sino poder brindarle una información importante y específica para esa prestación que viene a solicitar, y para que pueda realizar esa prestación, ¿no? Desde la parte administrativa, con respecto a lo que es la documentación, ¿sí? Que se tiene que tener en cuenta, con respecto a la preparación, las normas operativas, el horario, ¿sí? Eso también es muy importante. Y obviamente, como les decía también, el paciente no conoce todas estas cosas, por lo cual ustedes o la persona, obviamente, que esté realizando este puesto es quien tiene que brindar esta información, asesorar, orientar al paciente, guiarlo, darle indicaciones. Esto es muy importante. Pero también, por supuesto, es muy importante que tenga, em, que ustedes, que la persona que está en este puesto laboral tenga la información administrativa correspondiente que necesita, ¿sí? Eh, por eso también la institución debe de brindarle al empleado capacitación y las normas operativas para que esta información se dé correctamente y para que no haya errores, porque también muchas veces puede el error tener que ver. Ahí voy a ver el chat, ¿eh? Porque muchas veces el error tiene que ver también con la información que uno tenga, ¿no? La información es suministrada, se las tienen que brindar a ustedes a través de un sistema donde ustedes pueden acceder y buscar para esa obra social, para esa prestataria, qué requisitos, ¿sí? Si requiere una autorización previa o no. Bueno, todo lo que necesiten para poder brindar esa información. Em, bueno, acá me dicen, me hice una resonancia y el resultado lo tengo que obtener por QR. Yo puedo, pero ¿cuántas personas más de mi edad lo pueden hacer? Ya no imprimen imágenes. Claro, claro, sí. Bueno, esas son, sí, normas que por supuesto tienen que ver con los convenios, con las contrataciones y con esto que tiene que ver con la tecnología y las nuevas formas, ¿no? De todas maneras, de todas maneras, si vos no pudieras también, esa información va al sistema si te estás atendiendo dentro del centro médico, si el profesional estuviera dentro del centro médico y ahí tenés la información también, o en algunos casos de que el paciente no pueda, por ejemplo, acceder, puede solicitar excepcionalmente la impresión de ese resultado, ¿no? Justamente porque de alguna manera tiene que acceder. Pero también muchas veces, incluso, esta información, si el profesional no está dentro de la institución, se puede enviar al profesional vía mail o el profesional puede pedir esta información. Sí, también las formas van cambiando, ¿no? Ahora se está en la mayoría de los lugares no imprimiendo los informes, ¿sí? Se envían por mail o como vos decís, por QR, bueno, buscando la forma de que no haya que imprimir más papel ni imágenes, porque esto también reduce los costos, ¿sí? De esto. Em, bueno. eh, Debe hacerse el estudio donde lo impriman. Hay lugares que siguen trabajando como antes. Sí,
Sí, sí, no, a ver, todo esto es algo que se está implementando, que es nuevo, que va con procesos de digitalización. Hay muchas cosas en administración de salud que se están digitalizando, pero también hay lugares que pueden hacer, por eso le decía, no solamente elegir un lugar donde te impriman el resultado, sino que en algunos casos, bueno, te los pueden enviar por mail o te los pueden excepcionalmente imprimir en el caso de que vos no tengas forma de poder acceder por QR, ¿no? Sí, tienen que también respetar eso. Entonces, bueno, les decía que lo importante o lo que muchas veces uno no puede ver, ¿sí? Y que tiene que ver con, obviamente, esta función. Con esta función que vuelvo a decirles, ¿no? A veces cuando uno va a recibir una prestación médica, no se imagina, ¿sí? Em, que, como digo yo, que pasa puertas adentro, ¿no? Administrativamente y todo lo que esto conlleva, no es solamente hacerle firmar una orden o un papel o un registro de la consulta que haya recibido el paciente, sino por supuesto también todo lo que tiene que ver con llevar adelante la parte administrativa, todo lo que tiene que ver también con estas normas operativas, cómo organizar la organización que hay dentro de una institución o de un centro médico, porque no siempre también puede ser un sanatorio, una clínica, ¿sí? Puede ser un centro médico donde se brindan determinadas prestaciones, no todas. Puede ser un policonsultorio, puede ser un centro de diagnóstico por imágenes, puede ser un laboratorio, individualizados, ¿sí? Como centros individuales de salud puntuales. Bueno, de todas maneras, hay una parte, siempre hay una parte administrativa, ¿sí? Que tiene que ver con estos controles y con esta documentación que siempre debe estar al día y cumplir con todos los requisitos que forma parte de ese convenio entre esa prestataria y ese prestador. Em, Por eso, por eso es muy importante saber cómo es el sistema de salud, conocer poco más internamente este sistema de salud y entender la importancia, ¿sí? Que tiene asistir a un profesional de la salud, a un centro, a un médico que atiende en consultorio, a una institución, ¿sí? Porque es necesario, porque requiere de esta función y de esta colaboración, ¿no? Eh, es todo un trabajo en equipo y en conjunto, porque tanto unos necesitan, tanto los profesionales y los centros necesitan de la parte administrativa y de la organización administrativa, obviamente, para poder llevar adelante estas prestaciones. Para poder llevarlas adelante organizadamente, para poder facturar esas prestaciones, o sea, poder cobrar esas prestaciones que brindan a los afiliados de esas prestatarias y porque también hay un convenio, hay una relación contractual que se debe de respetar y llevar adelante. Entonces, dentro de el ámbito administrativo de salud, empezamos por la parte de admisión y recepción, ¿sí? Que son estos puestos administrativos puntuales que les estuve mencionando, pero después también hay otros puestos que tienen que ver con
la facturación de esas prestaciones. El sector de facturación es otro sector administrativo que tiene también una preparación y una capacitación específica para que puedan preparar esta documentación y presentar estas facturaciones de acuerdo también a normativas operativas que están incluidos en ese convenio. Eh, Está también el sector de contrataciones y de convenios, que es el sector que se encarga de poder cargar al sistema todas las normas operativas que admisión y recepción necesita, tener la información siempre actualizada, porque estas normativas, esta información se va modificando, se va cambiando, actualizando, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser constante para que se pueda tener esa información siempre actualizada y se pueda brindar la atención de la mejor manera. Y después también eh, tenemos la auditoría médica, ¿sí? Que es un sector que está conformado por médicos que no solamente tienen esta especialidad en medicina, sino que tienen la especialidad de el conocimiento más administrativo que tiene que ver con la facturación de estas prestaciones. Entonces, el médico auditor es el que va a autorizarle al afiliado determinadas prestaciones, ¿sí? Acá viene esto de cuando una práctica, una prestación requiere una autorización previa, ¿no? Cuando se le da el turno al paciente y se le dice, bueno, cuando venga a realizarse la práctica, tiene que traer esta orden autorizada por la cobertura, ¿sí? Por su obra social o por su prepaga. Bueno, esta autorización depende muchas veces o tiene que ver con la autorización del médico auditor, donde clínicamente primero va a evaluar la realización de esa práctica para después dar también la autorización administrativa, ¿sí? Clínicamente quiere decir que esa práctica esté justificada, esté solicitada con fundamento para que la prestataria le brinde la cobertura, como les decía hoy cuando les explicaba el PMO, ¿no? Todo tiene que estar justificado clínicamente, tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber una patología, tiene que haber un por qué se está pidiendo esa práctica, no porque sí, no porque el paciente quiera, no porque el médico se le ocurra, sino porque algo le está pasando clínicamente al paciente que requiere, ¿sí?, evaluarse. Entonces, esta auditoría médica, este médico auditor, lo que va a hacer es evaluar desde la parte clínica si se puede realizar esa prestación, si requiere si es válido el pedido de esa práctica, ¿no? En este caso, acá una persona nos contaba que se tenía que hacer una resonancia. Bueno, muchas prestatarias, por ejemplo, para una resonancia van a requerir una autorización previa. Después vemos cómo requiere esa autorización. Si el afiliado tiene que ir a la prestataria y hacerlo autorizar, si podemos pedir esa autorización vía mail y la autorización o se la envían al paciente o la envían a la institución. Si la institución puede pedir esa autorización telefónica, bueno, todo eso conforma, tiene que ver con las normas operativas, ¿sí? Quiere decir que cuando la persona que está en recepción-admisión tiene que brindarle esta información al paciente, tendrá que ver si esa cobertura, si esa prestataria requiere para esa práctica una autorización previa. A veces sí, a veces no, depende de la prestataria. Todo eso conforma la parte administrativa. Es bastante, es mucha información.
Por supuesto que también es práctica, uno lo va incorporando desde la práctica, pero es muy importante, sí, también entender la importancia de esa capacitación, conocer, ya estar preparado cuando uno va a tomar un puesto laboral, eh, todo lo que va a tener que saber en esa institución, dónde va a encontrar toda esta información, cómo manejarse con todo esto, ¿sí? Y de qué se trata puntualmente esta función laboral. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda que quieran hacer. Por supuesto, yo siempre hago partícipe a todos de todo lo que me van poniendo en el chat para contestarlo, obviamente, a todos. Siempre la consulta, la duda o el aporte que alguien quiera hacer, está bueno para compartir, ¿no? Claro, exacto. Acá me dicen, esa información figura en el sistema, si lo cubre o no al tratamiento o si necesita autorización. Claro, sí, esa es la información que tenemos que tener, obviamente, en el sistema. Yo tengo que saber, porque no es que me lo sé todo de memoria, ¿no? Algunas cosas sí, uno lo va incorporando porque eso lo va haciendo en la cotidianidad permanentemente. Pero hay cosas que obviamente no, o me puedo olvidar o me puedo equivocar. Ante la duda, yo tengo que ir a un sistema, buscar el nombre de esa prestataria, OSECAC, OSDE, Swiss Medical, Sanidad, y ahí me va a decir en el sistema, bueno, para o requieren autorización previa determinadas prácticas. Entonces, yo ya sé, de acuerdo al pedido médico, si esa práctica requiere o no autorización. ¿Necesita un secretario saber algún sistema en específico para trabajar en instituciones? Bueno, mira, el tema de los sistemas, yo te voy a decir, en realidad no necesitas un sistema puntual porque cada institución de salud tiene un sistema propio. Acá no hay un sistema para todos iguales, que todas las instituciones manejan el mismo sistema. Cada uno tiene su propio sistema y está armado de distintas maneras. La información, de todas maneras, va a oscilar siempre en la misma, ¿no? Qué prácticas requieren autorización, qué prácticas no, qué coberturas se atienden y todo eso, pero no es que necesites saber un sistema puntual. Eh, ¿Qué conocimientos básicos hay que tener para desempeñarse de secretario o en cuanto a tecnología? Bueno, en cuanto a tecnología, tenés que eh, vuelvo a decirte, no te puedo indicar un sistema especial. Si vos tenés conocimiento, por supuesto que todo va a sumar, que tengas conocimiento en cuanto a tecnología. ¿Por qué? Porque hoy es todo a través de sistemas, ¿no? Vos vas a entrar a un sistema que te va a decir si requiere o no autorización esa práctica. Y quizás vas a entrar a otro sistema para ingresar al paciente. Ingresar al paciente quiere decir que vas a tomar los datos del paciente, ¿sí? Y por ahí esos datos que ingresaste los vas a imprimir en una constancia de consulta, que es lo que el paciente tiene que firmar. Pero para lo que es recepción o admisión, no hay un sistema puntual que te vayan a pedir, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las herramientas y aplicación para la gestión médica? Para la gestión médica, ¿a qué hace referencia puntualmente la gestión médica? A esta parte administrativa, a asistir con algo al profesional,
si me puedes ampliar un poquito y aclarar la pregunta, por favor, así te la puedo responder. Y dice, mi obra social atienden en consultorio, te envían a un instituto para hacer el estudio, te dan un papelito con el QR, así que es imposible no estar al día. Claro. Bueno, pero estas son normas operativas puntuales de cada prestataria. En este caso, en tu obra social, pero hay otras obras sociales que no, ¿sí? Entonces, por eso les digo, depende de cada obra social, de cada prepaga, de cada prestataria puntual y la normativa que tenga. Por eso lo que ustedes tienen que saber manejar es cómo entrar a ese sistema en esa institución. Eso siempre van a tener que aprender el sistema individual de cada institución, pero sí saben qué es lo que van a buscar puntualmente, ¿sí? Qué es lo que necesitan dentro de ese sistema. Bien. No, no, obvio, no, no. Obviamente que no lo tomaba tampoco como que te estabas quejando, estabas aportando cómo funciona tu obra social, por eso está bueno, ¿no? Cada una tiene un funcionamiento distinto. Bueno, ¿cuáles son las herramientas y aplicación para la gestión médica como administrativa? Bueno, las herramientas que vos vas a tener, primero, las herramientas que te da la institución. Es esto, el sistema donde vos puedas, ¿sí? Entrar a ese sistema y buscar la información. Por ejemplo, si determinada prestación para esa prestataria, para esa obra social o para esa prepaga, requiere autorización previa, si se lo puede hacer ahí o no, porque también entiendan que ustedes lo que saben, la norma operativa que tienen, es la de ese convenio, de esa institución en la que ustedes están trabajando o van a trabajar con esa prestataria. Ahora, después la prestataria con ese afiliado es otro tema. Entonces, a veces ustedes vienen o viene el paciente y les dice, bueno, pero ¿a dónde tengo que ir si acá no me lo puedo hacer? Y a veces ustedes eso no lo pueden saber porque esa información no se las da a ustedes la prestataria. La prestataria les va a decir estas prestaciones, ¿sí? Son las que se contratan, o sea, qué prestaciones se pasa. El paciente puede ir a hacerse una resonancia, una radiografía y un análisis clínico. Lo demás, ustedes no lo saben y esa información no la van a tener. Ahí es lo que le van a decir al paciente, bueno, tiene que solicitarlo en su hora social, tiene que pedir la cartilla o se tiene que comunicar con ellos. Entonces, una de las herramientas, respondiendo a tu pregunta, es esto, las normas operativas en esa contratación, ¿sí? ¿Qué más herramientas? Bueno, la posibilidad de que ustedes tengan siempre al alcance, claro y de fácil acceso, las indicaciones para poder brindárselas al paciente y que ustedes puedan entenderlas y comprenderlas, ¿no? Deberían tener una capacitación. A veces las empresas capacitan individualmente a cada empleado, a veces los envían a hacer capacitaciones, ¿sí? A veces hacen capacitaciones grupales. Bueno, esa es una herramienta. La capacitación es muy importante y cuando no pasa esto en el ámbito individual de esa empresa, bueno, lo hacen ustedes por su parte, ¿no? La capacitación es muy importante y estas normas operativas para que ustedes puedan acceder y el conocimiento de todo el funcionamiento en esa institución. Sí, bueno, mira, con respecto a la remuneración, siempre también
depende de la institución y del convenio que esa institución tenga con el convenio laboral para evaluar. Entonces, por ahí yo te puedo decir aproximadamente, ¿sí? Lo que puede llegar a ser, lo que no quiere decir que te esté diciendo que tiene que ser ese el valor, ¿sí? Te voy a decir una orientación. Yo te puedo decir que aproximadamente estaría oscilando hoy el valor de un puesto administrativo en salud de sueldo entre 600.000 y 800.000 pesos. Lo que no quiere, por eso, ahí está, vos me pedís un estimativo, más o menos, ¿sí? Después depende de las horas, si vas a trabajar 4 horas, 6 horas u 8 horas, depende de la institución puntual, donde a veces manejan otros valores o tenés algún plus o no, eh, estimativamente, ¿sí? No. No sé si no correspondería pero, al seminario, pero toda pregunta que quieran hacer que yo pueda responderles, obviamente. Por eso aclaro estimativamente, ¿sí? Por ahí te encontrás con un puesto laboral donde lo que te ofrezcan es menor a lo estimativo que yo te digo. Bueno, después cada uno eh, sabe qué decide, ¿no? Obviamente, de acuerdo a las necesidades. No, por favor. Eh, bueno, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? La idea entonces de este seminario era un poco, como les dije, que como pacientes también conozcan estas prestaciones obligatorias a las que pueden acceder, ¿sí? Que sepan que ustedes pueden recurrir a el PMO para que se le brinden las prestaciones que corresponden, cómo es el ámbito de la salud, las distintas áreas, la constitución de una institución en salud y, por supuesto, para aquellos que quieran capacitarse y desarrollarse en estos puestos laborales, bueno, que tengan una idea de lo que, obviamente, este es un seminario de secretariado médico, por lo cual el curso, por supuesto, que es mucho más abarcativo. Bueno, ¿cuál sería la jornada más común o cuáles existen para la secretaria médica? Me serviría part-time porque soy estudiante. Bueno, eso depende siempre de la necesidad de la institución. Hay puestos laborales part-time, ¿eh? Tenés, por lo general, lo que es secretariado médico o admisión o recepción, el horario es de 8 horas o menos. Tenés de 6 y tenés de 4, no más de 8 horas. Y si te tocara estar en el sector pura y exclusivamente del call center, tenés una jornada más reducida, ¿sí? De 6 o 7 horas. Pero, vuelvo a decirte, siempre va a depender de la necesidad de ese puesto que se está solicitando. El pedido siempre te va a decir si requieren una persona para jornada de 8 horas, de 5 horas, de 4 horas, ¿sí? Bien, bueno. em, si no hay más dudas, entonces, o consultas, este, espero que les haya sido de interés, que hayan podido resolver las dudas que tengan, haber entendido un poco de qué se trata esta función y este puesto, y que por supuesto, bueno, siempre hay posibilidades, ¿no? Está muy bueno siempre capacitarse, conocer qué es lo que van a hacer, cómo desempeñarse en esos puestos laborales,
Y como todo, como en todas las áreas de salud, siempre que comiencen a trabajar en algún lugar, el sistema siempre va a haber que aprenderlo, ¿no? Por más experiencia laboral y conocimiento que tengan, cada institución tiene su propio sistema. Lo importante es que ustedes tengan el conocimiento de las funciones específicas y sepan cómo las van a llevar adelante y cómo las van a desarrollar. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias. Esa era la idea. Que puedan aprovecharlo. Gracias. Gracias. Y que sea también entretenido, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber participado, por estar. Y bueno, nos encontraremos quizás en algún momento en alguna capacitación. Para mí ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan todos buenas noches.